Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Voces con Sentido. Mi nombre es Rod Martínez y como ya han visto en episodios anteriores, tratamos de que la gente que no conoce mucho de los medios conozcan un poco más allá de lo que se ve, algo más allá de todo lo que hay detrás y en esta ocasión me encuentro muy contento porque tengo el honor de entrevistar, de tener aquí en este espacio a Diego Hernández Tejeda. Él es un periodista con 40 años de trayectoria. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Rodrigo Martínez, al contrario, un honor para mí que la gente de la capital, donde tengo algunos amigos de la prensa deportiva, se haya comunicado conmigo para platicar un poco y que conozcan la historia también la provincia cuenta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias nuevamente por aceptar este espacio y darnos tu tiempo. Oye, pues más de 40 años contando historias, ¿no? Más de 40 años de trayectoria, se dice fácil, pero es muy complicado. Cuéntame un poquito qué es lo que te atrajo por esta apasionante carrera. Fíjate que te comento que yo soy de carrera profesor de educación física, más bien licenciado, y de pronto yo trabajaba con selecciones de fútbol aquí con un profesor muy conocido que se llama José Luis Peregrina, y él era el técnico de las selecciones infantiles de Veracruz, y me invitó a trabajar con él, y de repente mi nombre lo mencionaba en las entrevistas que le hacían a él, porque él era el conocido, y alguna vez yo vi esas entrevistas en el periódico, y yo me dije, yo puedo hacer algo como esto. Y tuve la fortuna que un amigo me llevó al periódico El Dictamen, que es el decano de la prensa nacional, y aunque duré un poquito porque no me gustó cómo me recibieron, el que estaba en ese momento en la redacción, el jefe de la sección deportiva, tuve la fortuna de que otro amigo vio esas 2 o 3 notas que publiqué y me preguntó que por qué no estaba yo ya en el dictamen, y, y, y me dijo, vas a ver que yo te voy a llevar. Claro, él era esposo de una de las dueñas, y me llevó, y así fue como ingresé de lleno, y primero colaborando como yo lo veía. Su hijo estaba en una selección infantil, me dijo, ya cada cuánto vas al periódico, y le dije, voy cada tercer día, cuando tengo alguna nota que llevar. Me dice, quiero que vayas todos los días, porque ya hablé con mi esposa y ya te van a pagar, y era algo que no me esperaba, ¿no? Así fue mi inicio en 1984. ¿Con qué edad contabas en ese momento que empezabas? Yo creo que ya tenía yo, si hacemos cuenta, yo tengo 67 años, saquen la cuenta, por favor, porque en este momento, pero ya yo tenía una carrera como profesor, ¿no? Como entrenador de fútbol infantil, y me inicié, ya tenía yo una carrera adelantada, ¿no? Y esto fue algo que surgió de pronto, y nunca me imaginé que me iba a gustar casi más que mi carrera de profesor de educación física. Ok, ¿qué fue lo que viste o qué te gustó más para que tú dijeras, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer de ahora en adelante? Fíjate que tuvieron que pasar muchos años. A mí me gustaba de un principio, cuando en Veracruz en esa época no había fútbol profesional, ¿no? De pronto llegó un equipo de tercera, de pronto llegó un equipo de segunda B que había antes, creo que ahora ya no existe, ahora se llama de otra forma. Y yo cubría las ligas infantiles, cubría yo la liga más fuerte, la liga mayor de acá de Veracruz. O sea, no era algo como que muy atractivo para un periodista, ¿no? Pero estando en la provincia, la verdad que pues me gustaba ese ambiente, ¿no? Me gustaba primero que nada ver mi nombre, ¿no? De quién hacía la nota. Y bueno, el gran golpe se dio en 1989, cuando llegan los Tiburones Rojos de Veracruz, luego de que adquieren la franquicia de Potros Nesa, que recién había ascendido. Y bueno, yo tengo la fortuna de que me coloqué bien bastante, tuve mucha suerte, tengo que decirlo. Yo me hice corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias, que ya desaparecieron. No quiero hablar mucho de política, pero No. colaboré un poco con el diario Esto, pero la agencia de noticias Notimex me dijo que si quería yo dinero o quería yo nombre, y me quedé nada más con Notimex. Y bueno, y seguí en el dictamen, y así fue como crecí en mi carrera ya con un equipo profesional de primera división, ¿no? Lo bueno es que ya había aprendido un poco estando en tercera y segunda B, ¿no? No me llegó de pronto la primera, sino que
ya manejaba yo el fútbol profesional de tercera, pero el gran boom y fue cuando vino la gran proyección con el equipo de primera división. Ok, muy bien. Oye, me decías hace un momento que iniciaste en el dictamen, es así, ¿no? Sí. ¿Y cuánto duraste ahí? Porque también me contaste que no duraste mucho. No duré mucho en el Esto, que empecé a colaborar. Ah, en el esto. Tuve la Ajá. oportunidad de colaborar en el Esto y en la Agencia Mexicana de Noticias. En la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, hablo de que tengo mucha suerte porque yo estaba en el periódico El Dictamen y llamó el corresponsal. Yo no sabía en ese momento una llamada y yo contesté. Y me preguntaron, ¿hay alguien de deportes allí? Y me dijo, yo, le dije, yo nada más. Y me dijo, soy Marco Polo Villanueva, el corresponsal, por cierto, ya falleció, el corresponsal de Notimex en Jalapa, de Información General. Estamos buscando un corresponsal de deportes, ahora con la llegada del Tiburón. Está colaborando ya otro, pero quieren ver a uno más para decidir quién se queda con la plaza. Y tuve la fortuna y la suerte de quedarme yo. Estuve 10 años en la Agencia Mexicana de Noticias. Uy, no, sí es una larga trayectoria. Oye, y además de estos medios, ¿siempre has trabajado en prensa escrita, en medios escritos? ¿O dice algún brinco a la radio, a la locución, a la tele, algo de este tipo? Sí, también tuve la fortuna de que me invitaran a trabajar en Televisa Veracruz. Solamente estuve año y medio porque tenía yo ya un proyecto de irme a estudiar inglés y pedí permiso y no me dejaron irme 3 meses y renuncié a Televisa Veracruz, pero estuve como año y medio. También comentaba a nivel de cancha en los partidos que transmitían de los Tiburones Rojos de Veracruz y en un noticiero que se llamaba Nuevo Día, se llama Nuevo Día. Yo tenía las 3 secciones deportivas que tenía ese noticiero matutino. Y después radio, yo comprándole tiempo a Radio Fórmula Veracruz, tuve un programa de radio que se llamaba Deporteando de Radio Fórmula, casi durante 10 años. No, hombre, es una carrera bastante vasta en diferentes medios, que es muchas veces lo que nos da más tablas, ¿no? Estar como brincando de un medio a otro, a lo mejor no tan seguido, hacer una base, obviamente, pero al final de cuentas, estar en varios medios siempre nos da más tablas. Oye, ¿y tú estuviste en la transición de la prensa escrita en un diario, a lo mejor a la prensa escrita en un digital, en digital? Estuviste obviamente también en la transición de unos medios sin tanta tecnología, sin redes sociales, y lo que existe hoy ahora para que a los reporteros, periodistas, a toda la gente de hoy en día les facilita todo esto. ¿Cómo viste tú esa transición o cómo la viviste tú esa transición del periodismo, pues no quiero decir de antes, sino más bien el periodismo sin tanta tecnología a como lo es ahora? Bueno, las diferencias son muy claras porque yo viví, claro, las épocas diferentes, ¿no? Cuando cubres de primera división, en esa época, además también era más flexible el trabajo para uno. Ahora vaya, el fútbol es como de muy alto rango que es muy difícil. Antes a mí me tocó entrevistar al jugador que yo quisiera. Ahora te ponen un jugador para que lo entrevistes. Tenías que hacer la crónica y yo tenía que ir al partido, hacía la crónica y hacía el vestidores. Yo casi entraba al vestidor a pedirle a los jugadores una declaración para hacer la nota de vestidores y lo anotaban y lo grababa porque era muy rápido todo. Cuando terminaba el partido, irme al periódico, redactar la crónica del partido y redactar vestidores, ¿no? Y si acaso una nota de color también. Esa era la gran diferencia que hay ahora, que estás en el estadio y estás mandando la nota. Antes tenías que ir al estadio, ¿no? A mí me tocó la transición, no tan solo eso, sino lo del Telex, el uso del Telex. Yo que tuve la oportunidad de ir con el dictamen a 3 series Copa Davis cuando México estaba en primera división, no como está ahora, creo que en quinta división. Yo estuve en el México-Alemania, que le ganó México con todo y Boris Becker, le ganó México a Alemania, le ganó a Australia con todo y Pat Cash, que era la gran figura de Australia. Yo tenía que ir, había una asociación de editores de los estados que estaba en Excelsior, de México, tenían ellos una agrupación de periódicos de los estados, junto con Excelsior. Yo me trasladaba, yo no recuerdo cómo, desde el club alemán terminaba la serie, los partidos, y llegaba yo, no te puedo platicar ahorita porque la verdad perdí esa forma de llegar, no creo que ya había metro, me parece que sí, y yo llegaba a editores de los estados, hacía la nota, me la picaban, como se dice en Telex, para mandarla al periódico. No había ni fax, no había mucho menos correo, no, nada de eso había.
todo ese cambio yo lo viví, ¿no? Todo ese cambio, y tuve la oportunidad de ir a algunos eventos donde yo tenía que hacer y tener ese conocimiento que muchos ni saben lo que es un telex, ¿no? Muchos compañeros, los jóvenes de ahora, pero todo eso lo viví yo. Oye, y ahorita que nos comentas eso, ¿tú qué piensas que ha pasado en este periodismo de ahora con el de antes? Que se ganó mucho, obviamente, con la cuestión de la tecnología, pero ¿qué se perdió de ese periodismo de antes? No, bueno, se perdió quizá, pues yo no creo que se haya perdido nada, sino son cambios que vienen con los tiempos, ¿no? O sea, es la era, es una era diferente, pero antes era como que teníamos que ser más, teníamos más trabajo, ¿no? Era más trabajo porque, pues ya te digo, ese recorrido, ¿no? Ir a hacer la entrevista, llevarla al periódico, a escribirla allí, ¿no? También me tocó el cambio de escribir a máquina, de escribir a pasar a computadora, ¿no? Ese recuerdo, no recuerdo exactamente cuándo le tocó al dictamen, en qué año, pero yo recuerdo que había un poco de temor de parte de los periodistas de que fuéramos a entender cómo era el tema de después de escribir después de hacer las notas en una máquina de escribir, ahora hacerlo en una computadora, ¿no? Y grabarla y mandarla y esa transición también la viví yo como periodista, ¿no? Oye, y cuéntanos ahora, ¿cuál ha sido sé que en 40 años de carrera, me imagino que has estado en diversas coberturas, en diversos eventos, en múltiples eventos. Una cobertura, un evento al que haya sido que tengas un grato recuerdo, algo bueno que te sucedió, algo que aprendiste, alguna anécdota que te haya sucedido en alguno de estos eventos, o inclusive cualquier parte, no solo en eventos, sino en tu labor de periodismo. No, pues yo creo que tengo muchas anécdotas, no recuerdo alguna, pero me acuerdo hace mucho tiempo una Copa Oro que tenía yo en Estados Unidos, tenía yo ya una sola, antes las visas eran con una fecha de caducidad, ahora son 10 años y ya saben. Recuerdo que cuando fui a esa Copa Oro era la última entrada que yo tenía, porque ya estaba vencida, ¿no? Entonces tú tenías una entrada más cuando se vencía, pero ya no. Entonces los compañeros, fue en San Diego, entonces los compañeros dijeron, vamos a ir a Tijuana esta noche y yo no pude ir, ¿no? Estas anécdotas, pero más personal que como periodista con muchos, con los compañeros de la Ciudad de México, ¿no? Que conozco muchos por el tema de que he estado por ahí en algunas Copa Oro, algunas Copa América que se han hecho en Estados Unidos y National League, ¿no? Pero de ahí en fuera no he estado nunca en una Copa del Mundo, me gustaría estar en esta que viene del 2026 y a lo mejor cerrar un poco mi carrera, aunque quién sabe si la cierre yo creo que hasta que me muera voy a estar porque me gusta demasiado, ¿no? No, hablando de cerrar con todo tu conocimiento y lo que tú aportas al periodismo deportivo en México, sería un grave error, ¿no? Te Oye, agradezco, te agradezco muchísimo tus palabras porque a veces no reconocen. La verdad, yo tengo que decirlo, siempre lo digo y me van a decir que estoy un poco amargado, pero a los periodistas de la provincia como que están minimizados un poco, ¿no? Cuentan más los de la capital. Yo tengo muchos amigos de la capital, muchos, me llevo con ellos, pero yo tengo la idea de que piensan que el periodista de la provincia no es como el de la capital, ¿no? pues a lo mejor no es que no sea, sino que tienen menos foco, ¿no? Tal vez tienen menos foco y eso es lo que hace que ciertas personas piensen eso, pero yo no estoy en acuerdo con eso, ¿no? Sí. Oye, ¿y alguna entrevista que recuerdes, algo que te haya tocado, algo que digas, ay, logré entrevistar, o que quisieras mucho entrevistar a alguien, o que te haya sucedido en una entrevista? No, me recuerdo mucho, me quedó muy grabada una entrevista aquí, cuando el Chaco Jiménez estaba aquí. Estaba un compañero de la prensa que no me llevaba yo muy bien con él, ahora me llevo con él. Entonces a mí me gustaba hacer las entrevistas solo, porque antes podías y ganar la nota, ¿no? Eso casi ya no se puede, a menos que tenga muy buenos contactos. Pero antes yo por ejemplo, cuando pasaban con lo que se llama ahora zona mixta, yo siempre hacía una pregunta con toda la bola, pero al final me iba con el jugador y le hacía la pregunta que yo quería hacerle, que era con la que yo iba a abrir mi nota, y al otro día manejar algo diferente en mi periódico. Eso quizá puede haber sido una enseñanza que yo dejé a lo mejor, o que seguramente muchos lo hacían. A mí nadie me lo dijo porque yo no estudié la carrera, ¿no? Yo tengo que aceptar que yo no estudié la carrera y lo que aprendí me costó mucho trabajo a lo mejor y tuve que ir aprendiendo con el paso, cometí muchos errores, a veces veo algunas notas mías y digo, caray, yo escribí esto, ¿no? Pero entonces estaba yo platicando con el Chaco Jiménez
y se acercó este periodista de Veracruz, era en Veracruz, en el Estadio Pirata de la Fuente, y le hice con señales que no se acercara. Y él, sin embargo, se acercó y metió el micrófono, y en ese momento yo me salí de la entrevista. Me salí de la entrevista y lo dejé ahí hablando con el Chaco, y ya luego le ofrecí disculpas al Chaco, y me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Y ya le expliqué qué había pasado, y le dije, ¿me das 2 minutos más? Y me dijo, claro que sí. Entonces, es una anécdota interesante porque pues casi no se estilaba, ¿no? La verdad que sí mi carácter era y es complicado, ¿no? No me dejaba yo de nadie, mi personalidad era así, de tener una nota buena, siempre, si podía todos los días sacar algo diferente a mis compañeros a nivel local, lo hacía yo, ¿no? Si no podía, pues cuando no se puede, no se puede. Yo recuerdo mucho uno que fue director de deportes de Notimex, no recuerdo ahorita su nombre, que dijo que él iba a unos Juegos Olímpicos o a una Copa del Mundo a ganar una nota nada más. Dice, nada más voy por una. Con una que yo gane, me doy por bien servido. Y eso me quedó muy grabado en la mente, ¿no? Entonces a mí me gustaba ese tema de lograr notas, ¿no? Como esas, cuando se podía más, por el tema de que tú entrevistabas a quien tú quisieras y podías irte caminando con el jugador. Sobre todo cuando te conocían o cuando ya te ubicaban más o menos de qué medios eras, ¿no? Esa es una parte que yo creo que me marcó mucho y que mis compañeros de Veracruz lo tenían bien claro. Alguno me llegó a decir que esperaba al otro día para ver qué iba yo a sacar. Eras un referente del periodismo entonces, o lo eres, lo sigues siendo, ¿no? Sí, porque ya casi no quedan de mi camada, ¿eh? Por eso soy, y me apoyan mis compañeros de la prensa deportiva de ahora, algunos están unos 5 años abajo, otros 10, otros no. Siempre me apoyan mucho con mis presentaciones, ¿no? Ellos me publican, ellos me apoyan, van, la verdad, porque uno también con el tiempo cambia, ¿no? Ya no soy tan aferrado ni tan estricto con el tema de ganarme la nota, ¿no? Oye, ahorita nos mencionabas que no estudiaste una carrera como tal, pero creo que estudiaste mejor que en muchas escuelas, ¿no? Pues ahí en los medios, en el chacaleo, en los eventos, en los partidos, creo que qué mejor escuela que esa, ¿no? Sí, y también fíjate que me preocupé por hacer seminarios de periodismo deportivo, hice uno en Argentina, hice uno en Venezuela, hice algunos digitales, procuraba yo prepararme, ¿no? Para lo que me hiciera falta y aprender un poco, siempre me gusta estar aprendiendo. Al día de hoy, a mis 67 años, cuando tengo la oportunidad de aprender, ahora tomo más de escritura creativa por el tema de los libros, ¿no? Que quiero aprender a escribir bien, ¿no? Los tomo, ¿no? Y investigo mucho, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado estar aprendiendo, ¿no? Oye, también mencionaste que dentro de esta carrera has tenido muchos aciertos, pero también muchos errores. Creo que de esos todos aprendemos, ¿no? Aprendes más de un error que de un acierto. Algo que recuerdes, alguna pifia que te haya pasado en todos estos 40 años, algo que dices, esto lo hice y nunca más lo vuelvo a hacer porque sé que es malo para esta carrera. No, el problema era que a lo mejor por la rapidez, es que si tenía que escribir team con M, lo escribía yo con N y luego lo veía yo ya escrito y decía, caray, que no vean esta nota, por favor, ¿no? Porque está el nombre de team, ¿no? O muchos errores, ¿no? De dedos, muchos errores una vez creo que escribí una nota de béisbol y puse el 11, ¿no? Y en el béisbol son 9, cosas como esas, ¿no? Porque yo siempre manejé más fútbol, aunque la provincia como siempre decimos, tú escribes hasta de canicas, no eres especialista como en la capital, ¿no? Que te dicen tú eres de fútbol y nada más, tú cubres a la América y nada más. En la provincia, bueno, en el caso de Veracruz, porque hay provincias también más importantes, tengo que aceptar lo que Monterrey y Guadalajara son provincias que están en otro nivel también, ¿no? Tipo casi la capital, nada más cubren un solo deporte y un solo equipo, ¿no? Aquí yo tenía que ir al Tiburón y a lo mejor tenía que ir a la Liga Municipal de Fútbol a hacer una entrevista allí con algún pequeño y otras cosas más de béisbol y de muchos temas, ¿no? Pero errores, y creo que no acabaríamos si te cuento los que hice, ¿no? No, pero seguramente son más aciertos que errores. Por algo tienes una carrera tan exitosa como la es hasta el día de hoy. Oye, y afortunado que ahorita también comentaste que caminabas al lado del jugador. Creo que eso ya ahora, si no tienes derechos de transmisión o algo así, es imposible. Mucha seguridad alrededor de los jugadores.
¿Cómo has visto tú ese cambio también en el acceso hacia los personajes importantes del deporte mexicano e internacional? Yo creo que eso es mercadotecnia, ¿no? Eso es negocio, ¿no? Te ponen a uno o dos, no al que tú quieres, te ponen al que ellos quieren. Y bueno, al final, si estás ahí en una bola y si no te tocó estar cerquita, te quedas como a 3 kilómetros y ahí te llega el sonido, depende del equipo que tengas también, pero todavía me gustan esos barrullos, ¿no? De veo puro chavo, ahorita que estuve en el partido México-Portugal, en la Ciudad de México, y vamos, me canso más, pero me gusta estar al pie de los jóvenes, ¿no? Algo se te pega, algo aprendes, algo para bien o algo para mal, ¿no? O sea, siempre también te llevas algo, ¿no? Y me gusta, ya cuando no me gusta, yo siempre digo que yo esto lo hago, los libros, sobre todo ahora que lo hago porque es mi pasión, porque es mi legado. Igual es cubrir un evento de ese tipo. Yo me hubiera quedado muy tranquilo si lo veo en mi casa, en la televisión en México, pero yo quise estar en ese día histórico, ¿no? Que era la reapertura. No se me iba a dar otra oportunidad de estar en un partido histórico como una reinauguración del Estadio Azteca, que ahora tiene un nombre comercial también, ¿no? Entonces, eso me gusta, pero yo lo vivo. Yo digo, eso es para mí, es vivir, ¿no? Yo estoy viviendo porque lo vivo eso, ¿no? Para mí es vivirlo. Ya cuando me muera, que no le tengo miedo a la muerte, yo camino con la muerte de mi lado, pues ya no lo haré, pero mientras pueda, y sobre todo no solo vivir, tener la fuerza, estar bien sanamente, no poder caminar, porque son unas caminatas, ¿no? El Estadio Azteca nos regresaron, fuimos, venimos, fuimos, subimos, y a pesar de mi edad, pues todavía aguanto el tropel, como dicen acá en el pueblo de Veracruz, ¿no? No es que después de tanto tiempo en los medios, en los eventos, ir y venir, pues creo que de cierta manera tu cuerpo y tú están acostumbrados a eso y en el momento que buscas una nota, algo, tal vez tu cuerpo no reacciona realmente al cansancio. Tu mente es la que está diciendo, necesito alcanzar a este jugador, necesito hacer esto, ¿no? Sí, yo me pongo y claro, tampoco me esfuerzo además, ¿no? O sea, yo digo, y como yo hago mis notas y mi trabajo ahora para un sitio web que yo tengo, a mí nadie me va a reclamar nada si no subo algo más, ¿no? Yo subo hasta donde me da mi cerebro, así digo, porque al final lo que te duele es la cabeza, no las manos de teclear, o subir videos. Yo trabajo hasta que yo quiero, ¿no? Digo, ya lo demás lo subo mañana o cuando yo quiera, ¿no? Nadie me va a llamar la atención, ni me van a correr, como muchas veces, a mí también, hablándote de los medios, que no te lo comenté, pero la verdad, de varios medios me corrieron, ¿no? O sea, esa es una realidad, pero bueno, me corrieron por alguna razón de que no estuve de acuerdo, o aguanté la primera, la segunda, pero la tercera me fui, ¿no? Cosas así, de eso también los viví de los medios diferentes. En el dictamen yo estuve 3 o 4 etapas, me iba, venía, llegué a ser el editor de deportes, pero muy agradecido con el dictamen siempre de que me dieron, ellos, yo digo que es mi escuela, me dieron la gran oportunidad de algo que me gusta hacer, ¿no? Oye, ahorita que estás mencionando todo esto de que estuviste en varios medios y que de algunos te corrieron o de algunos tú mismo te fuiste, ¿hay alguno que te no, si quieres no me digas el medio, pero algún tema de que te quisieron dar línea, de que te decían, habla bien de estos o habla mal de estos y que tú por proteger la ética periodística, tu ética personal, dijiste, no, pues no va por ahí? No, fíjate que no fue por eso, me fui, por ejemplo, me corrieron de uno porque me cambié, me llamaron para ser el editor de deportes, no me daba tiempo, yo tenía que trabajar en una escuela, yo empecé a estudiar la carrera de comunicación y periodismo cuando llegaron los tiburones, precisamente, yo estaba en ese cambio y estábamos haciendo pruebas y no me daba tiempo, hubo un partido del América y yo me tenía que salir para ir al partido porque yo mandaba a Notimex. Entonces le fui a decir que me diera permiso al director que iba a ser del periódico y me dijo que no, y que lo mismo le daba que me fuera hoy que me fuera mañana, y fue una razón por la que salí. Y otras también fue porque, por ejemplo, lo que sí, alguna vez me dijeron que no escribiera de algo y me quitaron la fuente, eso sí, pero es cuando te digo que aguanté una, aguanté dos y ya la tercera me fui, ¿no? Pero nunca, nada más me dijeron, esta fuente ya no la vas a tener tú, porque también fue porque yo golpeé, ¿no? Golpeé a lo mejor intereses y me quitaron de la fuente, eso sí, y después
a la segunda creo que ya, o tercera me fui. Ok, ok. Ahora quisiera hacerte en una pregunta dos cuestionamientos. Dime, ¿vale la pena dedicarse a los medios? Uno. Y dos, ¿qué sacrificaste por dedicarte precisamente a los medios? Bueno, para mí sí ha valido la pena, a mí me ha gustado mucho porque lo hago por pasión, ¿no? Yo entré a algo que no estudié para eso, yo ni me imaginaba que en mi vida podían llegar los medios. Y sacrificios muchos, ¿no? Cuando sales, cuando yo era editor de la sección deportiva, yo a mis hijos casi no los veía. ¿Por qué? Porque ellos se dormían cuando yo estaba, cuando yo tenía que estar ahí y yo llegaba y ya estaban dormidos y al otro día se iban a la escuela y yo no me levantaba porque me levantaba tarde por salir tarde del periódico, ¿no? Cuando tenía uno y cuando mis hijos estaban chicos, ¿no? Entonces, sacrificar la familia, pero al final, yo sí lo hice por pasión, lo sigo haciendo por pasión y yo creo que no hay que arrepentirse de lo que hagas, hay que arrepentirse de lo que no hagas. Exacto, exacto. Comparto esa filosofía. Oye, ¿qué le dirías al Diego joven, a aquel Diego que empezaba en estos medios? ¿Qué le dirías hoy con 40 años de experiencia? ¿Qué le dirías a ese Diego que no se imaginaba siquiera que se iba a dedicar a esto? Y mira, hoy, 40 años después. Bueno, le diría yo que me hubiera gustado darme cuenta cuál era mi verdadera vocación, aunque no me arrepiento porque ahora el maestro de educación física es el que me tiene más tranquilo con mi pensión, ¿verdad? Que se hubiera preparado más. Yo creo que eso le digo a Diego, el joven, que hubiera terminado la carrera de comunicación, que la dejé trunca porque no me daba tiempo, pero con un gran esfuerzo. A mí luego me dijeron amigos, Diego, no te hubiera salido de la escuela. Yo tuviera dos carreras. Son de las cosas que sí me arrepiento porque no lo hice. Eso le dijera yo, que no se hubiera rajado de hacer la carrera, porque a lo mejor ahora me sirviera también esa carrera por algo que estoy proyectando, porque no dejo de proyectar a pesar de mi edad. Yo digo que mientras esté vivo, seguiré proyectando y si me muero, pues mejor. Muy bien, muy bien. Ahora, hablando ya un poco de esto que tú comentabas hace un rato, que hasta dónde llegaré en esta carrera de periodismo deportivo, ¿no? Creo que después de contar tantas historias, y perdón que haga énfasis en los 40 años, pero es que se dice, de verdad se dice muy fácil, pero me imagino que has vivido de todo en este país y en los eventos que has estado en el extranjero. Después de contar tantas y tantas historias, llega un momento en que quieres, me imagino, dejar algo más permanente, dejar un legado, dejar algo que no solo se quede ahí en tus 40 años. Y es por eso que también eres escritor. Cuéntanos un poquito de esa faceta tuya. Bueno, no me gusta llamarme escritor porque no lo soy, ¿no? Me he animado, precisamente por lo que tú dices, yo dije, algo más tengo que hacer ya diferente a una crónica, a una nota, a una entrevista, y que es un libro, y pensé en un libro, justo en esa fecha se cruzó que yo viví el momento más difícil de mi vida, y ese momento me hizo que me encerrara yo y terminara yo mi libro, ¿no? En mi primer libro que fue hace como 17 años más o menos, que ya era yo grande, ¿no? Estoy hablando de que ya tenía yo 50 años, cuando decido, pero vivo un momento muy complicado en mi vida, el momento más terrible que puede vivir un padre, y decido terminar este primer libro que se llama Los 10 grandes del fútbol veracruzano, que son las breves semblanzas en esa época de los 10 futbolistas nacidos en el estado de Veracruz que habían tenido más logros en la historia, ¿no? Y aparte de tener ese libro, que es el del 2009, cuando lo sacaste, tienes el prólogo de Raúl Orbañanos, ¿no? Sí, justo era cuando estaba en Radio Fórmula, entonces ellos venían de repente a Veracruz y fue como lo conocí, así conocí a Aldo Fernández, conocí a Edgar Valero, conocí a muchos de Radio Fórmula, eh, y le pedí en una oportunidad, nos vimos cuando vino a Veracruz y le dijo, fíjate, y aceptó de muy buena gana, la verdad, y sí, él me escribió el prólogo de ese libro de los 10 grandes del fútbol veracruzano. Recuerdo que él me dijo que iba a ser el de los 10 de México y apenas está sacando su primer libro, pero es yo creo que su historia, ¿no? Ok, ok, bueno, pero ese fue tu primer libro. Tienes todavía más libros.
Sí, hasta el día de hoy he publicado 5, pero tengo 6. Voy a hacer la presentación de mi 6º libro. Ok, antes de que pasemos a que nos cuentes de este último libro, eh, te voy a mencionar los libros que has escrito y cuéntame tantito si quieres de cada uno de ellos. Golpes y patadas del COVID-19 al deporte en 2020. Ese libro, pues con el COVID, ¿no? Lo hice todo encerrados, que casi no nos atrevíamos a salir viendo las noticias, ¿no? Que era inventado, que estaban matando a la gente, muchas cosas vio uno en noticias, en la televisión, ¿no? Entonces yo en un momento, no sé, en un momento de encierro, dije, algo voy a hacer de este tema y empecé a ver que había deportistas contagiados, futbolistas, muertos, exdeportistas, ¿no? Torneos dije, voy a hacer algo, y fue como nace este libro de golpes y patadas del COVID-19 al deporte, ¿no? Entonces es un libro totalmente digital, ¿no? Empecé a buscar de cuándo había sido el primer contagiado, hasta que me puse parejo y lo fui anotando, ¿no? Lo fui anotando hasta que me emparejé con la fecha en la que estaba yo, por ejemplo, y después cada día a la medianoche hacía yo el corte de caja para irlo agregando, y luego dije, ¿cuándo va a parar esto? No paraba, y dije, lo voy a cerrar con el primer año, o sea, es el primer año nada más del COVID-19 en el tema deportivo, ¿no? Deportistas, exdeportistas, directivos, y le tuve que meter no solo del fútbol mexicano, no solo del fútbol, sino de la MLS, de Europa, básquetbol, béisbol, prácticamente todos los deportes, pues que aparecían nombres de los contagiados, ¿no? Y de los ex deportistas muertos y todo ese tema, ¿no? Entonces fue como nace Golpes y Patadas del COVID-19 al deporte, encerrado en casa. Ok, una importante lectura y más que nada estadística, ¿no? Sí, muchos datos, muchas cifras. Por lo regular mis libros son datos, cifras, fechas, estadísticas, resultados. Una gran labor de investigación, entonces. Sí, una difícil labor, dura labor, mucha labor. Ok, y después fue Momentos históricos del Tri en los mundiales. Sí, este libro fue previo a Qatar 2022. Aquí el prólogo me lo hace Fernando Schwartz. Yo identifiqué 6 momentos históricos del Tri en los mundiales, 8 momentos. Y dije, porque hay muchos libros del Tri, ¿no? Hay muchas historias del Tri, pero bueno, yo tengo que ver cómo le entro, ¿no? A esto hay tantos libros del Tri, libros a nivel nacional, con escritores de gran talla en la Ciudad de México, como es Carlos Calderón Cardoso, ¿no? Que es un gran historiador. Entonces yo dije, bueno, yo identifico 8 momentos históricos del Tri en los mundiales desde 1930, que fueron las primeras veces, luego el primer punto en Suecia 58, luego el primer triunfo en Chile 62, luego los 5 campeonatos de la Tota Carvajal, es otro momento histórico, ¿no? Luego la primera vez en una segunda fase, ¿no? Que también fue otro momento histórico. Luego el quinto partido que ya se jugó y que mucha gente sigue diciendo que no se jugó un quinto partido, y el gol más bello de Negrete, que fue en México 86. Luego identifiqué la primera vez en una segunda fase, pero fuera de México, ¿no? Que fue, y para el capítulo 8, para el octavo momento, fueron los 4 goles del Matador Hernández en una sola Copa del Mundo, ¿no? Que ningún mexicano lo ha hecho. Chicharo en 3 mundiales, pero el Matador, que además es mi paisano, lo hizo en un solo mundial, ¿no? En Francia 98. Así fue como identifiqué para hacer el título de los momentos históricos, ¿no? Hombre, es una lectura bastante interesante. Oye, y después tuviste el de he de aceptar que no lo he leído, pero me encantaría leerlo, el de Tiburones, 80 años, 40 historias. Este llegó en el 23, me parece, porque chequé que Sí. hay que estar bien con las fechas, ¿no? Chequé que el Tiburones cumplía 80 años, aunque ya no existía el equipo, había sido desafiliado en el 19, entonces en el 23. Entonces dije, hacer la historia de Tiburones también es complicado, ¿no? Esas cosas no te puedes meter porque tampoco tienes todos los argumentos, y toda la investigación me llevaría siglos y siglos para no dejar. Entonces, lo que hice fue
recolectar historias interesantes que yo consideré interesantes, que sucedieron a lo largo de 80 años, ¿no? Desde la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿no? Y la última etapa, ¿no? Entonces, ahí rescaté algunas historias, puedo mencionarte sin ver una vez que fueron a jugar a Irapuato, era una liguilla por el no descenso, y los purgaron en Irapuato, ¿no? En la cena, algo le echaron a la cena, y al otro día no pudieron jugar, pero el partido lo pospusieron, ¿no? Historias, cómo se fue dando, ¿no? No solo, sino la historia bien contada, cómo se dio, ¿no? También tuve la oportunidad de platicar con algunos jugadores, recordaron ese tema, ¿no? Y por mencionarlo así, pero son 40 historias en la vida de los Tiburones Rojos de Veracruz, ¿no? Oye, y más que libros, serían unas enciclopedias de consulta para los periodistas jóvenes, ¿no? Muchos me lo han dicho, yo creo que sí lo es, pero a veces no pasa eso, ¿no? Los jóvenes casi no leen, ¿no? O sea, en México, pero yo siempre digo, en el tema de los libros, México es un país donde se lee poco, ¿no? Se lee muy poco, la verdad. A mí sí me gusta leer, yo siempre estoy leyendo un libro. Yo he leído ahorita, a pesar de que estoy terminando mi libro, llevo 3 libros de fútbol en este momento. Y estoy leyendo un cuarto libro de un escritor jalapeño que hizo una novela, pero relacionado con el campeonato del mundo, ¿no? Y es veracruzano. Entonces, sí son de consulta, me lo han dicho mucha gente. Yo recuerdo mucho que, quiero decirte que cuando el Perro Bermúdez le di el libro porque fui a entrevistas, me invitó a Orbañanos que fuera a las entrevistas allá a Radio Fórmula, y me dijo, este libro lo tiene que tener la Federación Mexicana de Fútbol. Le digo, sí, pero no me pelan, perro, no me pelan. Entonces, y sí, yo creo que es una buena consulta para los jóvenes, para los periodistas jóvenes. Yo tengo un amigo que es de aquí, que antes no era mi amigo, me reclama que yo, ¿por qué no le hablaba cuando él estaba acá? Chavo, se llama Joel Morales, está en Claro Sports, no sé si lo ubicas. Y me dice, oye, ¿por qué no me hablabas? Cuando le digo, porque tú decías que venías a la capital a triunfar y no le hablabas a los del pueblo. Dice, oye, me encantó el libro del COVID, y el del Tri, pues ni se diga, ¿no? Pero así, hay gente que sí lee, ¿no? Pero nos falta leer un poco más. Y no tanto para periodistas jóvenes, creo que también las personas contemporáneas, los que ya rebasamos algún cierto tipo de cierta cantidad de años, pues nos hacen recordar cosas que a lo mejor no sabíamos, bueno, que no recordábamos, y cosas que no sabíamos, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? La gente, por ejemplo, en Veracruz, este libro es muy Veracruz, ¿no? La gente dice que añora a los Tiburones Rojos, pero sin embargo, no muchos. Digo, yo la verdad que he tenido una buena respuesta. Yo siempre digo con mis libros, y sufrí mucho con el primero, ¿no? Porque te da pánico de que pueda pasar. Ahorita en ese momento estoy un poco más tranquilo, pero yo digo, si a mi presentación van 10, bienvenidos. Si van 5, también. Si van 20, qué bueno. Si van 30, igual. Si vendo 20 libros, qué bueno. Si vendo 50, a todo dar. Si vendo 100, fabuloso. Si vendo 200, ya ni se diga, ¿no? Pero lo hago porque es mi legado. No lo hago para ganar dinero, porque si lo hiciera así, no lo hubiera yo hecho. Exacto, exacto. Esto es a lo que yo iba, que es parte de lo que estás dejando tú de estos, además de los 40 años de periodismo, de carrera, este legado que tienes. Oye, y el otro libro que escribiste fue Bob Ávila, The Number One. Este fue en 2024. Allí fue un año importantísimo para Bob Ávila, porque hubiera cumplido 100 años de haber nacido. Se cumplieron 70 años de que se convirtió en el primer latino en ganar un título de Champion Bat. Se cumplieron 20 años de que falleció. Entonces el 4 como que lo tenía. De hecho, hay un capítulo donde el 4 en su vida estaba muy marcado. Entonces también me di cuenta a tiempo, casi un año antes, de que iba a pasar todo eso. Y aunque yo casi de béisbol no escribí, tuve que leer mucho para más o menos hacer el relato un poco como béisbol, ¿no? Para que no me criticaran los periodistas de béisbol, ¿no? Los especialistas. Y aquí quiero decir que me fui a Cleveland, donde él jugó, a investigar el día a día de cómo fue su bateo, ver los periódicos, 3 periódicos revisé. Estuve allá como una semana o casi 10 días. Y la verdad, muy agradecido con la familia de Ávila, de don Beto Ávila. Fue para mí el más grande pelotero que ha dado México, porque es el primer latino, no solo es el primer mexicano, es el primer latino en ganar un título de bateo en Grandes Ligas.
Y aparte te saliste del deporte más popular de México, el fútbol. Habemos, y me considero un gran aficionado al béisbol, y bien lo dices, las críticas de los especialistas, son muy exquisitos los periodistas de béisbol, ¿no? Fíjate que yo he tenido la oportunidad aquí de conocer a Alfonso Lanzagorta, no sé si lo Sí, ubicas, sí, sí, que claro. es un personajazo, es un tipazo, yo no lo conocía, pero me lo presentó el amigo que presentó el libro, que es de béisbol, claro, y lo conocí, intercambiamos libros y es un verdadero tipazo, ¿no? Y él diciendo, ahora sí tengo libro de un verdadero escritor, no como yo, pero es que él es así, no le digo al contrario, mis respetos para ti, y también que está en ESPN, de la barba, que me dijo, yo soy especialista, Diego, en béisbol, yo no sabía, el que está, Álvaro Morales, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y me lo encontré en una copa, en una National League, y le dije, ¿a poco a ti te gusta el béisbol? Porque yo le había dado, yo a veces llevo mis libros para dárselo a mis compañeros allí, ¿no? Y que lo disfruten y que conozcan mi trabajo, ¿no? Así como, este, no he tenido la oportunidad de verte, no, de verte a ti, pero bueno, en eventos así, yo ahora que fui a México llevé también algunos del Tri, sobre todo, porque era un partido de la selección mexicana, y les ha gustado, entonces yo me siento contento, me siento satisfecho, yo sé que pude haberlo hecho mejor, y aquí también sí me basé en el año 1954, claro, hice un recuento de lo que había sido don Beto Ávila, porque tampoco me quise meter en la historia de don Roberto Ávila, que es enorme, ¿no? Para hacer la historia de don Roberto Ávila se necesitan 5 libros, ¿no? Por todo lo que hizo, jugó en Cuba, jugó en Liga Mexicana, jugó en Estados Unidos, jugó en ligas menores, jugó en las ligas semiprofesionales de México, entonces es todo un personaje don Roberto Ávila González, que era un tipazo, yo tuve la oportunidad de platicar con él, ahora me lamento mucho nunca haberme tomado una foto con él, pero su hijo me regaló una pelota firmada por él. Entonces, pero cuántas veces platiqué con don Roberto Ávila en un café que se llama La Merced, que se llamaba porque ya no existe tampoco, y era un tipazo que yo le decía, don Roberto, me regala 5 minutos y nunca me dijo que no, ¿no? Cuando él hablaba de béisbol y de deportes le gustaba hablar, porque él luego fue político y cuando le iban a entrevistarlos sobre política era cuando no le gustaba y les decía que no. No, pues es una anécdota también bastante importante. Sí, ¿Quién no quisiera haber platicado con Beto Ávila, no? sí, yo tuve la fortuna de platicar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Desafortunadamente me hizo falta la foto. Exacto. Oye, y ya nada más para finalizar, el aporte hispano del equipo, en el equipo, perdón, el aporte hispano en el equipo USA. Tu más reciente libro, y pues previo al Mundial, que qué mejor marco, ¿no? Que esto en el Mundial 2026 aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Cuéntanos de este libro. Fíjate que siempre me ha llamado el tema de los hispanos. ¿Por qué? Porque por cómo está el tema de los hispanos en Estados Unidos. Entonces me puse a revisar, así leve, de manera leve. Yo estuve como un tiempo en San Antonio. Después de la Copa América me quedé con mi esposa. Nos quedamos a estar un tiempo allí, como teníamos la visa para quedarnos un buen tiempo. Y empecé a investigar y dije, yo creo que sale un libro aquí. Y me puse a hacerlo y entonces hice cronicado todos todos los futbolistas de origen hispano que han debutado con la selección mayor de los Estados Unidos, que son más de un centenar, y además los puse en el momento de su debut, hice una breve semblanza de ellos, ¿no? Y de muchos conseguí fotos, porque este tema de las fotos en Estados Unidos está, así como tú me pediste que te autorizara yo, allá está peor, todavía no sé si me van a meter al bote por alguna foto o por algo mal escrito, no sé, pero bueno, me la jugué, ¿no? Me la jugué y y espero que me vaya muy bien con este libro, y quiero presentarlo en Estados Unidos, a ver si hay la oportunidad. Ya tuve la oportunidad de presentar mi libro del Tri en la UNAM de San Antonio, Texas, y con el que lo presenté ya me felicitó por ahora que he estado en mis redes anunciando mi presentación, así que a lo mejor me van a invitar nuevamente. Y bueno, quiero hacer varias presentaciones de este libro, que es mi sexto libro, y bueno, vamos a ver qué resulta. Ya te platicaré más adelante. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Y cómo se fueron dando los debuts? Desde el primero que fue en 1935, un español que se llama Fabriciano Salcedo, hasta el último que fue en 2025, que se llama Brian Gutiérrez, que por cierto ya se cambió a México.
Ujú. y a lo mejor se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? Pero a lo mejor Exacto. como él va porque está jugando bien, yo creo que decidió ir por México porque tuvo una convocatoria con Estados Unidos, igual que Richie Ledesma, y luego no lo volvieron a llamar y decidieron mejor optar por México, vieron a lo mejor más oportunidad, ¿no? Así como Diego Luna se quedó mejor con Estados Unidos, o Alejandro Sendejas decidió jugar por Estados Unidos, hubo quien decidió regresar a jugar con México, ¿no? Y casos como el de Martín Vázquez, que jugó con Veracruz y jugó con UDG, que fue el primero en jugar con las dos selecciones, tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Y ha habido varios, ¿no? Y así son, yo contabilicé, tengo 111, más hice una lista luego de otros más de 100, de los que no llegaron a la absoluta, ¿no? Que se quedaron en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos, que a mí los hice además de los logros cronicados, ¿no? Con los logros, sobre todo en la Copa Oro, que es donde Estados Unidos ha tenido mayores logros, y eso es lo que vamos a encontrar, y breves semblanzas de los 100, más de 100 que jugaron con la selección absoluta, de origen uruguayo, de origen argentino, de origen español, de origen guatemalteco, de origen salvadoreño, uruguayos, hay 3, de Dominicana, Puerto Rico, ¿no? De origen hispano. Ok, pues sí, interesante, bastante interesante este libro, recién salido o apenas va a salir. Antes de empezar a concluir esta entrevista a la cual nuevamente te agradezco, dinos, todos estos libros que tú tienes, ¿los podemos conseguir dónde o cómo le hacemos para que podamos tener alguno de tus libros? Mira, mis libros, creo que el COVID y el de tiburones y el del Tri están en Amazon, me parece. Mercado Libre, porque allí se lo maneja uno, a mí me lo piden y yo lo envío, ¿no? Yo lo puedo enviar de manera personal, si se comunican a mi correo electrónico, allí luego te lo paso para que si lo puedes poner en mis redes sociales. Y el aporte hispano, ahorita nada más en librerías de Veracruz van a estar después de que lo presente. Y pienso subirlo también a Amazon y Mercado Libre, por supuesto, porque las librerías en México, aparte de que te piden mucho porcentaje, es difícil cuando no tienes un prestigio y un nombre, ¿no? Esa es una realidad de la que siempre voy a estarlo diciendo porque es la verdad, ¿no? Eh, yo he visto libros escritos por personajes y está mal que yo lo diga, que están mejor en los míos. Pero bueno, eso sucede, ¿no? A veces el nombre cuenta más, porque no revisan el libro, revisan el nombre y ahí. Está mal que yo lo diga, pero tengo que decirlo también, yo soy así, ¿no? Yo soy así, no puedo cambiar mi esencia, ¿no? Pero bueno, así, el de Beto Ávila creo que no lo subí a Amazon, pero está en Mercado Libre, en librerías de Veracruz, que uno se llama La Científica, otro se llama Mar Adentro. Por ahí creo que el COVID estaba en el sótano, en la Ciudad de México, pero es muy complicado meterte a la Ciudad de México. No lo he intentado con las librerías más chicas. Sambors ni se diga, Gandhi ni se diga, que en Veracruz ya hay una Gandhi, y toqué la puerta 10 veces y nunca se abrió. Y un día les reclamé que decía letras veracruzanas, tienen un letrero muy grande que dice ahí letras veracruzanas, pero bueno, están ahí a lo mejor los veracruzanos que son con mucho prestigio, porque hay escritores veracruzanos buenos, eso es una realidad, también tengo que aceptarlo, ¿no? No en deportes, pero en narcotráfico, hay uno muy bueno que se llama Ricardo Ravelo, que es mi amigo, Noé Zabaleta, otras escritoras de novela como Alaide Ventura, que han escrito novelas, ¿no? Una que se llama, no recuerdo, una novela que se llama Temporada de huracanes, que fue muy buena, es veracruzana, ¿no? O sea, hay buenos veracruzanos, ¿no? Pero de deportes, no se animan muchos, ¿no? Hasta ahora que, te digo que estoy leyendo uno de un escritor veracruzano que se llama José Miguel Naranjo Ramírez, pero él es un tipo muy, creo que es un maestro, doctor, ¿no? Entonces son tipos muy preparados que yo soy un periodista, ¿no? Que me he atrevido a escribir, ¿no? Me he atrevido a que me critiquen, yo me aviento, ¿no? O sea, no me importa lo que puedan decir. Si no me atreviera yo, no hubiera yo hecho nada, ¿no? No porque... Exacto, exacto, y esa es la esencia que tú tienes, ¿no? El ser periodista y escribir, esa es una esencia que pues no todos lo tenemos.
Oye, pues no me queda más que agradecerte. Sobra decir que te deseo éxito porque sé que lo vas a tener en este nuevo libro, así como en todas tus publicaciones. Y sobre todo, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para regalarnos estos minutos y que la gente conozca más acerca de todo tu trabajo, de esos 40 años de carrera. Y pues mucho éxito para ti. No, al contrario, Rodrigo, me da mucho gusto que ya se empiecen a sumar la gente de México. Tengo muchos amigos, la verdad, tengo muchos amigos, ahora tengo más, y espero que te sirva mucho y que tengas muchos vistas, tanto para ti como para mí. Me va a ayudar muchísimo en Voces con Sentido, ¿no? Entonces, agradecido siempre de esta charla que hemos tenido, ¿no? Cuando las veces que quieras, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues hasta aquí llegamos en este episodio de Voces con Sentido con Diego Hernández Tejeda, autor del libro El aporte hispano en el equipo USA. Pronto estará a la venta, búsquenlo, escríbanos aquí. Diego de vez en cuando vendrá aquí a tomarse a ver quién solicita su libro, así es que estaremos aquí al pendiente. Pues muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Voces con Sentido.